Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos sencillamente extraordinarios y en esta ocasión me encuentro con Mateo Gavilla. Daniel Ruiz. y su servidor quien les habla, Andrés Córdoba. Bueno, estamos en la semana la serie de los personajes. En este caso, los episodios anteriores, mis compañeros han hablado de un tanto bizarro personajes que han causado impacto bastante fuerte en nuestras vidas. Pero cambiando un poquito más de tema, quiero hablarles de alguien que quizás ustedes han conocido alguna vez, llamado Nikola Tesla, un gran inventor. ¿Ha escuchado de Nikola Tesla? Claro, seguramente todos hemos escuchado en algún momento de Nikola Tesla, el gran inventor, y que gracias a él es que hoy tenemos cosas como el Wi-Fi. O pues él fue el que evitó que hoy en día el cableado fuese menos, porque ya se imaginará cómo era la electricidad en esos momentos. Eran unas torres repletas Cables. de cableado. A ver, la Tesla lo que es lo básico, muy básico. Así que ilústrame. Bueno, dice de la siguiente manera esta biografía. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio-croata, nacionalizado estadounidense. Serbio. Nacionalizado estadounidense. Sí, serbio-croata. Lo que pasa es que anteriormente Croacia, antes de ser Croacia, era llamada Smiljan, algo así como... Smiljan. Sí, algo así, Smiljan. Sí, ya. O sea, para los que sepan hablar croata, entenderán. Yo no sé Para de los eso. croatas Sí, para O los sea, nos que- disculpamos por las pronunciaciones, no es Sí, nuestro sí, fuerte. exacto. no es nuestro idioma nativo. Ajá. Bueno, nació el 10 de julio del 1856. Nikola Tesla era un hombre diferente a los demás, como todos las personas grandes en la historia. Si ustedes notan, la mayoría de la gente exitosa era diferente a los demás. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, pues con lo que se alcanza a palpar de la película, algunos que la hayan visto, ese hombre no se relacionaba con mucha gente, lo mismo Steve Jobs y todas esas personas. Bueno, Eran como, Pues tienen como una peculiaridad. sí, sí, como una personalidad muy introvertida. sí, O exacto. de pronto no introvertida del todo, sino como de pocos amigos. No, pues, o sea, también lo digo es el hecho de que tienen como que algo más, wow, ya sea malo o bueno, siempre como que su infancia, desde que nacieron, tuvieron algo muy diferente. Pues, a la Aunque se mayoría de dice las que esas personalidades que fueron destacados genios, por decirlo así, siempre habían estado muy enfocados en su trabajo y en sus quehaceres, que a costa de eso tendían a ser personas de pocos Es que- amigos y de personalidad un poco No, pero a ver, introvertida. eso es por el hecho de que los papás cuando dicen, "Ay, el niño de mi vecino ya está comiendo tierra y tú me estás, yo qué sé, haciendo problemas matemáticos, tú eres un genio", entonces ahí aprovechan a hacer que siga estudiando, o sea, les privan la infancia, digamos así, a muchos de ellos quisieran decir, sí, gracias, pero yo prefiero ir a tragar tierra también un ratico, pero pues por los papás, por ser tan estrictos, los ponen a que mejor, Aunque en muchas ocasiones es por elección propia. no. O sea, Yo creo que así sucedió con William James Sidis, que la persona que en la historia tuvo el IQ más grande de la historia. Sí es verdad que al inicio sus padres lo único que le inculcaron fue a leer más, pues le dejaron esa inquietud, pero no lo agarraron ni como una computadora y como una de esas IA, y le empezaron a dar información. Él quiso, y el man, su IQ era como de 200 y más, no sé qué IQ tenía Einstein, pero era muchísimo más alto. Tanto así que en un solo día el tipo aprendió oficialmente portugués. Incluso consideró que los idiomas que ya sabía a la edad adulta, que eran más o menos 43,
no alcanzaban a expresar muchas de las cosas que quizá él quería expresar en su momento y creó su propio idioma, el Vendergut o Vandergut, algo así. Sí, volviendo ya un poco más a... Sí, de hecho sí, las personalidades más exitosas son aquellas que deciden salir de la rutina, por decirlo así. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, en Turbo, Antioquia, muchos quizás están enfocados a enriquecerse de alguna u otra manera esperando que les llegue algo, cierto que sí. No sé, su cuarto de hora, por decirlo así, y la personalidad de todas las personas aquí en Turbo, por ejemplo, bueno, me perdonan y si se sienten ofendidos, pero sí, son más parrandas, Muy fiesta, fiesteros. sí, exacto, es buena la cultura, sí, pero se ve más eso, sí. Me imagino que en aquel entonces también, o sea, se vivía la vida Ajá. buscando ser feliz, pero habían personas más reservadas, cierto que sí. Bueno, Nikola Tesla fue un hombre que incluso hasta le hicieron un anime. Sí, Sí, él aparece, bueno, no un anime oficialmente, No, pero o sea, sí, no específicamente el que sea el protagonista, pero sí aparece en un anime, sí. pues, o sea, se ha ganado, no sé, tanto renombre, ha tenido tanto renombre que ha aparecido en diferentes cosas, ya sean cosas muy en plan ficticias, pues, o sea, yendo un poquito Creo a la que- ficción, creo a que- como cosas reales. perdón, creo que he visto muchas animaciones en las cuales no solo aparece Tesla, sino Marie Curie y H.P. Lovecraft, Sí, personas. que son como una especie de personajes jugables en el que Marie Curie lanza como rayos radioactivos y en el que Tesla lanza Rayos normales. sí, rayos normales, rayos eléctricos, pues, y así sucesivamente Einstein referente a lanza rayos atómicos, y por Y ahí, así, y por ahí se va. Stephen Hawking, no, con Stephen Hawking era como Utilizar Charles nitro Xavier. en la silla. No, bueno, sí. continuamos. O sea, se han ganado un puesto al igual que muchas mitologías, pues que siempre Sí, tienen exacto. algo que contar, ajá. Bueno, seguimos. El hombre nació en Croacia, Ajá. pero por casualidades de la vida decidió irse por el alto IQ que tenía y la rutina que practicaba a estudiar en la Universidad de Graz, que es en Australia. También O sea, otra universidad que se fue- llama Praga. Ajá. Esa sí la he escuchado mencionar. Sí, O sea, es croata y estudió en Australia. ¿Qué estudió? ingeniería eléctrica. O sea, se fue por toda esa área. En ese momento los ingenieros deben estar sintiendo orgullosos. Para algo sí se estudia. Pero más que estudiarlo es apasionarse por eso. Ah, también. Sí, Sí, claro. porque Ahí me imagino hay que- sea vocación. Mira, los ideales de este hombre eran tremendos, más adelante le hablo. Seguimos. El hombre trabajó también con Thomas Alva Edison, el creador Ay, del hay bombillo. mucha polémica en cuanto a esos dos. Sí, de hecho sí. Que incluso se robaban Las patentes. las patentes. Tenían mucha guerra. ¿Tú te imaginas donde en ese Se tiempo comían existiesen, copia. sí, donde en ese tiempo existiesen los smartphones? Estarías tú y acá y Tesla así, le tomaba fotos, Hackeando a Edison. hackeando a Edison, sí, o le tomaba fotos, Los metía una micro USB, ram, sacaba todos los datos de la computadora y se iba normal. Hey jefe, hasta mañana. La buena, Papi, todo papi. bien, hablamos mañana. Ya con las patentes en la. Que tirándose pullas en La Twitter. Sí, todo El eso. señor. Las ideas del señor Edison son muy revolucionarias y no están acordes con la época. Lamentamos decir que sus ideas son vagas y poco realistas, concuerdo. Tomás, no, perdón, Nikola Tesla diciendo en plan, bueno, menos mal mi idea sigue en pie, no como a otros que se les queman los bombillos y por ahí se Todas iba. esas. Pero mira que gracias a Tesla hoy todas las conexiones inalámbricas que conocemos al día de hoy fueron, por decirlo así, hechas Nacieron por él. de- Nacieron de su ideal, de de su lo patente. que él quería hacer. Porque una de las cosas que él inventó fueron los rayos X que ayuda a mucha gente. Sí, Eh, sí, los rayos claro. X es una invención de Tesla. Y Esos lo- mismos rayos X con los que nos hacen esos exámenes en los huesos y
todo eso. O sea que si alguien hubiese inventado a Superman en 1700, Superman no tendría visión de rayos X. ¿no? A menos de que esa persona le invente eso. Y quizá si esa persona lo hubiera inventado así, quizá los rayos X no serían lo que conocemos hoy. Exacto. Serían O sea, algo totalmente diferente. Mira qué tremendo, qué tanto aportó Nikola Tesla a la historia de la humanidad, que gracias a eso pudieron nacer los cómics y todas esas cosas, se fueron muchas cosas. Pero además de trabajar con Thomas Alva Edison, tú sabes que como había polémica, esos hombres mantenían en guerra constante. Nikola Tesla decidió después diciendo hasta aquí, pues, como algún día quizás nosotros nos aburramos de tanto alegar en el grupo, peleamos mucho, pero sí, y digo, no voy más, y decidió irse a otro lugar. Allá se alió con alguien llamado George Westinghouse, perdón la pronunciación, dice, quien compró las patentes de su motor y de un transformador que facilitaba la distribución de este tipo de corriente hacia los usuarios finales. ¿Qué tipo de corriente era? La corriente que se manejaba anteriormente, antes de Tesla y todo eso, era la corriente continua. Era la cual tenía muchos cables y no había unos transformadores, sino que digamos que directamente había una planta y esa planta distribuida a todos sin transformadores ya. Entonces Tesla... Era directo, continuo. Sí, exacto. Tesla vio que eso era como muy caro. Se gastaban kilómetros de cable, todas esas cosas, y era muy difícil. Si nosotros notamos aquí, pues si cuando usted conecta cualquier cosa a X cosa, después de cierta distancia la energía se empieza como a menguar. Sí. Y dependiendo el cilindraje del cable también. De pronto a veces el foco de la sala alumbra con intensidad normal y el de la pieza o el del lugar que está más por allá, el del sótano o el del ático, alumbra con menos intensidad. ¿Por qué? Si es el mismo foco. Resulta que el cargador a veces no es el adecuado para el lugar, o porque después de yo no sé cuántos metros la energía llega un poco más débil, por decirlo así. Entonces creo que a eso se refiere con la energía continua. ¿Sí? Y la corriente alterna es aquella que tiene como lo que vivimos hoy día, transformadores que, por decirlo así, reutilizan la energía, la repotencian y la envían hasta el cliente final, ¿sí? Entonces mire qué bueno fue eso, lo que Tesla hizo. Bueno, dentro de las cosas que más destacó Nikola Tesla fueron la bobina de Tesla. Sí, bastante conocida. esa, Sí. ¿te acuerdas que La más conocida de él, de hecho. Sí, de Creo hecho, que es lo que Hay más de películas. una persona ha intentado hacer en una feria de la ciencia. sí, de Proyectos hecho, de feria de la ciencia en instituciones educativas, más de uno hemos... la bobina de Tesla que nunca nos sirve. De hecho, Nunca nos salió, pero siempre ganamos una materia. Claro de hecho, que sí. yo en algún momento tenía la idea de, pues seguramente muchos de los que conozcamos la historia de Tesla hemos tenido la loca idea de continuar con esa bobina de Tesla de tamaño colosal que da energía a todo el mundo. Porque ¿qué es la bobina de Tesla? Es literalmente electricidad inalámbrica, Sí, en pues sin campo necesidad magnético. de cableado. O sea, sí que si las bobinas de Tesla suelen coger cierto cierto rango, entonces las bobinas de Tesla que hay actualmente, las pequeñas o algo así, cogen que 1 o 2 metros a la redonda. Excesivamente lo que él quería hacer era una bobina de Tesla que a nivel global la energía fuera inalámbrica. Básicamente se ahorraría todo ese cableado y esta energía es autosustentable, Y sobre todo era gratis. gratis. Lo que no nos gusta de nosotros.
Exacto. Lo que no nos gusta a nosotros Ok. Lo que no les gusta a las empresas de de energía. energía. Bueno, continúa. O también, bueno, ¿cómo? O sea, esta bobina de Tesla tiene ciertos beneficios, claro que sí. Ajá. Que un aparato esté radiando energía a través de un campo magnético, energía constante, logra que muchas personas se beneficien, sí, claro está, pero tiene unas contras. ¿Cuáles son esos? Quizás rechine una con otra energía, por decirlo así, ¿cierto que sí? Porque, por ejemplo, que allá esté en el centro la bobina de Tesla y mi teléfono también necesite, pero acá ya hay otra, me imagino que va a haber interferencia. Sí, exacto. O sea, se porque tendrá si su- tú notas cada cosa, por ejemplo, hay wifi que tú conectas otra señal y eso genera interferencias. Igual tan fuerte que sea Wi-Fi 2.0, eso va a generar un contra, por decirlo así. Ujú. O sea, estuvo bien la idea de Tesla, pero quizás eso hacía que... O sea, como todo tiene sus pros y sus contras. Sí, claro, o sea, tendrán que igual seguir experimentando a ver qué cosas salían bien, qué cosas no. Sí, Entonces, cositas, cositas. sí, fue algo tremendo lo que hizo este hombre. Mira que la triste historia de este hombre es lo que más impacta, porque después de todo lo que creó, porque nosotros muchas veces se nos enseña que tenemos que ayudar a las personas, sí, claro está. Si alguien te pide esto, dáselo, si alguien Ser te hace solidario. esto. Sí, exacto. Pero esto fue lo que más llevó a la quiebra o al fracaso de este hombre después de haber logrado tantas cosas. Porque, por ejemplo, cuando alguien robaba sus patentes, decía, tranquilo, no te preocupes, yo le cedo la patente a él. Y Anda. por patentes, a ti te pagan cierta cantidad de dinero porque están usando tu Claro. producto. ¿Sí? Tu idea. Exacto, y las empresas usaban estas patentes y tenían que pagarle a él por obligación. Pero este hombre decidió donarlo todo. O sea, la mentalidad tan buena era, a pesar de que de todo, de lo brillante que era tan solidario que eso lo mató. Pues claro, estamos hablando de una persona que quería que todo el mundo tuviera energía gratis. Muy filántropo el hombre. Sí, Sí, era comunista. Ay, Usted es la comunista. quizá Al por consejo. eso- Bueno, pues sí. Esto lo llevó al fracaso total. Ajá. Porque de tantas patentes que... O sea, sí, que de- Tesla de- murió pobre. sí, de hecho sí. Tesla cuentan muy pobre. algunas historias que Tesla terminó solo, enfermo y pobre. Súper delgado. Seguramente muchos han visto la foto de Tesla en la que él ya se ve bastante viejo y muy delgado. Más delgado que tú. Imagínate, tú estás relativamente delgado. Yo soy Tesla. Pues sí. Ajá, Entonces, Tesla, continúa. Su solidaridad Su solidaridad lo llevó a la lo quiebra. llevó a lo la- llevó a la quiebra por todas las cosas que donó. Quizás si Tanto así hubiese que sido se un quedó poco- sin nada. quizás si hubiese sido un poquito más, Ambicioso. perdón, más, sí. No, incluso un poquito egoísta. O sea, Ujú. ser un poquito, no, papi, qué pena, Poquito pero es que. Ser un poquito. Un poquito Quizás si rápido. hubiese sido un poquito más egoísta, hubiese logrado hacer un Lo que poco quiso. más, un poco más. Aunque bueno, igual se podría decir que entonces la finalidad de él no era en sí hacerse rico, sino Sí, era buscar dejar una un huella y bien. aportar algo que no le sirve solamente a un lugar, sino a varias todos. personas en general, ajá, bastante, la mayor cantidad de gente posible. Pero, bueno, continúo. Dale. No, iba a preguntar que siempre he pillado que muchas veces lo relacionan con la Torre Eiffel, que tiene que ver Tesla con... ¿Verdad? Lo relacionan a él y creo que a otros inventores más. O sea, lo que pasa es que él había creado algo que... Oye, creo que ellos trabajaron en la... Sí, en cierta parte sí, pero mira que lo que pasa es que lo relacionan con eso porque, o sea, el objetivo de él era crear esa bobina gigante, Ujú. pero se dio cuenta que la Torre Eiffel, con todas las máquinas que tiene, o sea, todo lo que conlleva esta torre,
que algunos lo utilizan como tomarse fotos y algo de atracción. Eso era más profundo que eso. Es que tengo entendido que la Torre Eiffel es una antena, ¿no? Sí, exacto. Y a través de ella también podría radiar mucha más energía de la que... O sea, Qué bueno, tomarte fotos con antena. La señal de Wi-Fi aquí es poderosísima. Pero ya hoy en día suele ser un lugar más turístico. Ajá. La gente siempre busca sacarle plata a lo que sea. Sí, o sea, todo lo que pueda generar. Sacarle lucro hasta lo que no lo... Ajá. hasta lo que no tenga. Por ejemplo. Olviden eso, yo qué quiero decir. Olviden qué decir. Entonces, continúo. Dice, entre algunos descubrimientos bueno, además del que vimos, de Tesla fue la corriente alterna, el radar, los rayos X, la transferencia de energía eléctrica en forma inalámbrica, el control remoto, el microscopio electrónico, herramientas de medición y control climático. Además fundó el laboratorio de investigaciones electrotécnicas, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos, sí, de corriente alterna. ajá. Dada la transferencia de los inventos de Tesla, se enfrentó a múltiples ataques por parte de los monopolios de energía eléctrica. ¿Sí? O sea, por todo lo que estaba haciendo ese hombre, estaba innovando, la estaba rompiendo, vale. Estaba muy adelantada a su época. Sí, totalmente. Ajá. Y pues... O sea, legalmente era una especie de amenaza para empresas de energía, sí. O así, porque, o sea, les iba... Sí, un ejemplo, si hubiese logrado la bobina y darle energía gratis a todo el mundo, pues muchas empresas... habrían desaparecido. Exacto, querían como, bueno, ¿y nosotros ahora qué? Entonces, empieza por recortar personal, gente sin trabajo, y así, hasta que no se puede mantener y desaparece. Así que, pues, es entendible que le tiraran... ¿Tú te imaginas? Mierda, digámoslo así. James, ¿cómo se llama? James J. Jameson, el de Spider-Man. Sí. Diciendo, JJ Jameson, ¿no? Diciendo Nikola Tesla, héroe o amenaza. Y tirándole. Pedriño Matador. Tirándole todas las porquerías que pueda a Nikola Tesla, diciendo que quiero a ese electricista tras las rejas. Quiero al eléctrico tras las rejas. Tiene que dejar de andar dándole fantasías o delirios de energía gratis a la gente. Titula esto, Electro, el hombre de las bobinas. Ajá, entonces... Eso es excelente. Sí. Sus inventos y patentes se sucedieron con cierta rapidez. En 1887, y como consecuencia del descubrimiento llevado a cabo por John Hopkinson en 1880, según el cual tres corrientes alternas y desafadas entre sí pueden ser trasladadas de manera más sencilla que una corriente alterna normal. Tesla inventó el motor de inducción de corriente trifásica. ¿Cómo? Te preguntarás, ¿qué es eso? Trifásico. O sea, sí me lo pregunto porque es que acá en la costa trifásico es más bien como una revoltura de tres de carnes. sopa. Ajá, Sopa. exacto. Normalmente aquí para los que no sepan qué es el término trifásico, hace referencia a tres Componentes. carnes. Sí, a tres carnes. Suele ser a tres carnes. Ajá. Cerdo, res Y y pollo. pollo. O gallina. Sí. Para trifásico, para que también Pues, tenga pescado. Pero entonces, ajá. era trifásico porque entonces están siguiendo la ley de tres, tenía entonces... Supongamos que el motor que ellos tenían porque antes se manejaba más que todo era como por bombillos. La energía era, o sea, se captaba, por decirlo así, por bombillos. Y en vez de tener dos alternadores, manejaba tres alternadores que hacían que la corriente entrase con más intensidad y más fuerza. Sí, por eso se le llamó un motor trifásico. En vez de dos, hoy en tres. Ajá. Que por lo regular en aquel entonces, pues sí, Wow. sí, exacto, era impresionante. Ajá.
Bueno, Nikola Tesla creó muchas cosas y nos hizo lo que hoy somos en la humanidad. Gracias a él, pues somos lo que somos. Gracias a él, hoy las personas escuchan este podcast, este micrófono y todas las cosas. Sí. Entonces, Nikola Tesla fue un gran hombre que nos ayudó al progreso en la humanidad. Gracias a Dios es que hoy en día nos levantamos, calentamos el café y escuchamos la radio. Para los que escuchan, ¿no? Pues para los que escuchan, O escuchan nuestro podcast. Pues, todo eso es gracias a él, gracias a sus patentes, gracias a su sacrificio. Creo que fue más que todo gracias a su sacrificio, porque de lo contrario, quién sabe qué sería de toda esta tecnología hoy en día sin él. sí, porque Thomas Alva Edison solamente nos dio bombillos, entonces tampoco es que no me entiendan. Pues en la oscuridad no Tiene sus estaríamos, méritos, en la oscuridad no estaríamos sumidos. al menos tendríamos iluminación. Que igual ya habían velas, pero bueno. Pues sí. Bueno, Gracias. eso era todo. Gracias Nikola Tesla, gracias Thomas Alva Edison. Eso era todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Un episodio cortito, A ustedes por pero Sí, Pero- claro, pero nutritivo. muy nutrido. Recordando. Muy trifásico. Muy trifásico. Recordando quién fue Tesla, porque es que yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento acerca de él, más que el señor de la bobina. El señor de la bobina. Ujú. Y es bueno saber que gracias a él es que hoy en día tenemos un sistema inalámbrico, que recordemos que la palabra inalámbrico viene del término sin alambres, Ajá. inalámbrico. Sin conexión. Ajá. Sí, sí. Ya hay otros dispositivos que son alámbricos. Exacto. Como este micrófono. Sí, el micrófono alámbrico. Entonces, Eso fue todo entonces, ¿no? No siendo más, sí, eso es todo. Ya el próximo episodio igual se les hace un pequeño medio adelanto. Tendrá que ver con cosas que no se deben mezclar y precisamente es energía y otro componente, así que vayan pensando, vayan haciendo, no sé, cuentas, imagínense que se puede venir. Bueno, podría ser cualquier cosa, entonces mientras tanto, que tengan una excelente semana. Esto fue sencillamente extraordinario y muchas gracias por escucharnos. Yo soy Daniel Ruiz. Bueno, yo soy Mateo Gaviria. y yo soy Andrés Córdoba. Hasta la próxima. Los amo.